Bueno, hace 2 semanas el Señor me permitió compartir un tema sobre la espiritualidad, cómo se está buscando, la gente está necesitando y está ávida por una espiritualidad. Pero partiendo de un artículo, pues veíamos que hay un gran problema y es que la espiritualidad que se está buscando muchas veces está fundamentada sobre circunstancias, personas o costumbres que pueden ser un fundamento errado. Y a través del apóstol Pablo aprendíamos que hay solo un verdadero fundamento y ese fundamento es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Murió por nuestros pecados. Ahora, a ese fundamento hay que agregarle unas columnas muy importantes que nos van a ayudar a resistir cuando vengan los vientos, las lluvias, las temporadas difíciles. Pero cuando pensaba también en esto que quiero compartirle en el día de hoy, reflexionaba de que aún el plan de Dios necesita que nuestra vida espiritual sea fuerte, porque Dios tiene planes grandísimos, maravillosos, y necesita que nosotros tengamos una vida espiritual sólida, consolidada. Y hablábamos de esas columnas, 6 columnas: la oración, la adoración, la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra de Dios, el congregarse y el servir. Mi esposa hace una semana habló de la primera columna, o sea, ya tenemos el fundamento claro, levantamos una columna que fue la oración. Así que mírale al lado y dígale, si no se vio esa enseñanza, la puede encontrar en YouTube para que no le quede incompleto la casa, porque nuestra casa necesita 6 columnas. La primera fue la oración. Hoy yo le quiero compartir 2 columnas más que están interrelacionadas y son la oración y la meditación de la palabra de Dios. Quiero compartirle este tema titulado La Biblia cambia tu vida. Para hablar de este tema titulado La Biblia cambia tu vida, quiero basarme o inspirarnos, que nos inspiremos en un personaje bíblico que a mí realmente me parece inspirador y es el rey Josías. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado ese nombre y les parece extraño? A ver, levanten la mano el que no sepa de Josías. A ver, hay muchos que no sabemos de Josías. Entonces, permítame darle algunos datos biográficos que nos da la palabra de Dios. Josías fue rey de Judá. Su papá se llamaba Amón, su abuelo se llamaba Manasés. Eso tiene relevancia porque cuando leemos la historia de su papá y de su abuelo, la Biblia nos dice que no fueron buenos reyes, que no hicieron lo que era agradable delante de los ojos del Señor, sino que hicieron todo lo malo. Sin embargo, y a pesar de esa plataforma que le dejaron su papá y su abuelo, dice la palabra que él comenzó a reinar a los 8 años, reinó en Judá 31, pero fue un buen rey. Dice la palabra de Dios dice que él hizo lo que era bueno y agradable a los ojos del Señor. Muchos eruditos consideran a Josías como el segundo rey. El primero, el top one, David. Y después de David, Josías. O sea, hay un reconocimiento especial por su obediencia, tenía un corazón entregado a Dios y porque lideró las mayores reformas espirituales que están registradas en la Biblia a toda la nación de Judá, que influyeron de manera determinante a toda una población. La pregunta es, que nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros debemos imitar, seguir, cuál es el ejemplo práctico que nos deja Josías. La pregunta es, ¿qué hizo Josías que lo llevó a convertirse en un rey catalogado como un hombre que hizo lo recto delante de los ojos del Señor? Lo primero para responder esa pregunta es que fue un proceso guiado por Dios. Si yo quiero que en mi vida se genere una reforma espiritual, alcanzar el éxito que tuvo este hombre, pues tengo que dejarme guiar por el Señor. Y es un proceso que tuvo varios pasos que los vamos a ver en esta mañana. Y el primero de ellos lo encontramos en 2 de Crónicas 34, 1, 3. Vamos a leer la palabra y vamos a poder sacar o extraer cuál es el primer punto. 2 de Crónicas 34, 1, 3 dice que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los árboles rituales de acera y de las imágenes talladas y de las imágenes de fundición. Entonces, ¿empezó a reinar a qué edad? 8 años.
Hizo lo que era recto ante los ojos del Señor. Dice, a los 8 años de su reinado, es decir, cuando tenía 16 años, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Y aquí está el fundamento número 1. Paso número 1 que nos va a ayudar a convertirnos en ese Josías de este tiempo. Hay que poner un fundamento en nuestra vida y ese fundamento debe ser Dios. Y aquí llamo la atención a algo, la edad. Porque a veces limitamos o pensamos que el fundamento lo podemos colocar ya cuando seamos muy adultos. No, aquí él colocó el fundamento siendo un muchacho. Y de su actitud entonces aprendemos todo sin importar la edad. 2 cosas. Para colocar ese fundamento necesitamos decisión. Yo tengo que tomar la decisión de que Dios sea el fundamento de mi vida. A los 16, a los 12, a los 14, a los 19, a los 25, a los 35, cualquiera sea la edad que usted tenga, sea que esté aquí presente, sea que esté viendo esta reunión a través de la transmisión, no importa la edad, todo parte por una decisión. Yo decido colocar a Dios como mi fundamento, que es lo que Jesús habla. Dice, el hombre sensato, allá en Mateo capítulo 7 dice, el hombre sensato construye su casa sobre la roca. Cualquier persona sensata, de acuerdo a la palabra de Dios, va a construir su casa sobre la roca. Entonces, para construir la casa, lo primero que necesito es una decisión. Yo puedo construir sobre la roca o puedo construir sobre la arena. Yo decido. Pero a la decisión hay que agregarle determinación, acciones, cosas concretas para poder establecer ese fundamento en mi vida. Ahora bien, hay algo importante que aquí quiero resaltar y quiero que lo tengamos presente porque es algo que he visto que se ha ido como creciendo en la iglesia, y es que a veces llegan los jóvenes y no veo a los jóvenes como conectados con lo que pasa aquí en la reunión. ¿A qué edad empezó a reinar Josías? 8 años. Vamos a un poquito al antecedente para que usted pueda comprender a dónde voy. Su papá gobernó 2 años y su papá hizo lo malo. Su papá era malo ante los ojos de Dios. Cuando la Biblia habla que hizo lo malo es que no seguía la palabra de Dios. Su abuelo Manasés gobernó 55 años. Y cuando uno hace el estudio de todos los reyes de la nación, fue el peor, el más malo, el que hizo cosas más terribles. Se atrevió a poner ídolos dentro del lugar santísimo, o sea, donde estaba el arca que representa la presencia de Dios, él puso ahí altares paganos. De esa dimensión era Manasés. O sea, él tenía de dónde poder cambiar su destino espiritual. Uno podría decir que no, pero alguien influyó en su vida espiritual. Muchas personas que han estudiado sobre la historia bíblica se atreven a decir que la persona que lo influyó, lo influenció, fue el profeta Jeremías. Gracias a Jeremías, según esas personas, Josías se convirtió en la persona que él fue. Y eso llamó mi atención, porque independiente de la edad necesitamos decisión y determinación, ¿cierto? Independiente de la edad. Pero uno sabe que un niño a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 necesita compañía, necesita mentoreo, necesita una palabra ahora, coach, necesita un coaching. Y yo veo que eso no está pasando dentro de la iglesia. Yo veo llegar ahora a los jóvenes de 10, 11, 12 años aquí a la reunión general y no les veo a los papás la actitud de coach. Entonces el niño se duerme y el papá no le dice nada. El niño hace pereza y el papá no le dice nada. No estamos cumpliendo la labor. Josías me enseña que uno tiene que aprender a vivir según la revelación que tiene. A los 8 años Josías tenía mucha revelación. No. A los 12 años, ¿será que tenía mucha revelación? No, pues yo lo hablo por experiencia propia, porque si yo exigiera que mi hijo viviera según la revelación que yo tengo hoy, pues lo estaría acabando. Pero yo tengo que llevar a que mi hijo vaya creciendo en revelación. Por eso creo que debe haber un compromiso de todos los que tenemos papás que están nuestros hijos acá.
Tiene que haber un compromiso, una decisión y una determinación para que nuestros hijos puedan crecer en revelación y puedan establecer el fundamento que es el paso número 1 para que sean personas exitosas en el futuro. Papás, comprometámonos a ser los Jeremías de este tiempo. Entonces le vamos a decir a nuestros hijos cuando lleguemos a este lugar que no es cualquier lugar. Porque a veces la actitud que yo veo de esos jovencitos así dormidos es porque los papás no le han enseñado que este no es cualquier lugar. Cuando Moisés se acercó a la zarza, la voz que le dijo: el lugar que tú pises es un lugar santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo a la hora de entrar al auditorio? Hijo, este lugar es un lugar que necesita reverencia y respeto, porque nos hemos reunido todos acá para adorar ¿a quién? A Dios. La Biblia dice: donde 2 o más se reúnen en su nombre, allí está Él presente. Pero Él no tiene esa revelación. ¿De quién es la responsabilidad de que Él sea consciente de eso? Mía como papá. Entonces, papá, ayúdeme con eso, por favor. Enséñele a su hijo que ese es un lugar de respeto. ¿Eso cómo se mide? El respeto, ¿cómo lo medimos? En la forma como nos sentamos, en la forma como observamos. Yo comprendo, yo entiendo. Tengo un hijo de 10 años, casi 11. Y yo sé que es difícil exigirle a él concentración de 45 minutos en una prédica que tiene cosas profundas que él no ha estudiado. Yo lo entiendo. Pero cada uno va a vivir conforme a la revelación. Porque hay un principio que no se nos puede pasar por alto, bíblico. Dice: la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Tal vez no tiene para 35 o 40 minutos, pero tiene para 5. Y en esos 5 Dios le va a sembrar una verdad espiritual en su corazón. Pero yo como papá debo ser un centinela. Yo debo ser un Jeremías, una persona que está ahí apoyándolo, guiándolo, orientándolo. ¿Se está durmiendo? ¿Qué tengo que hacer? Lo levanto. Papá, pidámosle a nuestros hijos que aprendan a tomar nota. Cómprele un cuaderno, oblíguelo, o dele el celular para que él tome nota, no para que juegue ahí jueguitos o para que chatee. Y al final de la reunión, cuando usted salga de este lugar, dígale: ¿qué aprendiste? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te quedó en el corazón? Esa es la forma como nos vamos a convertir en los que Jeremías de este tiempo, para que cuando ese joven crezca se convierta en una persona reformista, una persona que va a hacer cosas grandes para Dios. ¿Cuántos papás nos vamos a comprometer a hacer esa tarea? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos no vamos a dejar dormir a nuestros hijos? ¿Cuántos más no vamos a dejar que los hijos estén toda la reunión así con los brazos cruzados? A ver, ¿cuántos nos vamos a comprometer? ¿Cuántos me dan permiso de regañar al hijo? ¿Cuántos me dan permiso de corregir al niño? A ver, yo tomo la foto, déjeme, yo tomo una foto. Sí, deme permiso. Si usted me da permiso, yo como pastor me meto. Si usted no me da permiso, yo me quedo aquí. Yo quiero ser el Jeremías, empezando por mi casa. Porque uno no puede dar de lo que uno no tiene. Entonces yo a mi hijo allá lo aprieto y le digo: venga, ¿cómo así? Ya le estoy hablando porque el año entrante viene para acá. ¿Sí? El 4 de enero está acá. Ya le tocó. Y le dije: ya le tocó. Ay, no, ya tocó. Llegó la etapa. Y nos vamos a poner serios. Ya es otra cosa, ya es otra historia, es otro tiempo y nos vamos a preparar. Entonces, ¿cuántos Jeremías? Levanten la mano los Jeremías. Muy bien. Entonces, punto número 1, coloca a Dios como tu fundamento. Punto número 2, vamos a descubrirlo. Dice la palabra que cuando Josías tenía 26 años, llevaba 18 años ya reinando, mandó a restaurar el templo. Y en medio de la reforma y del mantenimiento, a alguien se encontró un libro y dijeron: oiga, mire, me encontré este paquete, está lleno de telarañas y tiene mucho polvo, no sabemos qué es. Y buscaron a un experto, a un sacerdote que lo abrió. ¡Oh, sorpresa! Se encontraron la ley del Señor, la palabra de Dios, la Torá. Y el Señor había dejado algo establecido. Antes de que hubiera un rey en Israel, Dios había hablado y le había dicho a los reyes, a los futuros reyes, cuál era su obligación. Veámosla, Deuteronomio 17, 18 al 20. ¿Qué tenía que hacer un rey? Dice: y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Cada cuánto hay que leerla? Todos los días. Todos los días hay que leer la palabra de Dios. O le tocaba al rey, ¿no? Pero tiene un objetivo, no es leer por leer, dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y cuando uno empieza a hacer como un estudio de los reyes, uno se da cuenta de que muchos no siguieron un mandato sencillo. ¿Cuál era el mandato? Leer la palabra todos los días. Todos los días tenían que leerla. No solamente leerla, sino una vez en su vida tenían que sentarse y hacer una copia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínese usted yo haciendo todos los días hasta completar la palabra a mano. Ya no ChatGPT. A mano. Entonces, esta historia, cuando ellos encuentran la palabra, el sacerdote que era el encargado, el que tenía que cuidarla, la había descuidado. La revisan, se dan cuenta de lo que dice la palabra, van a donde el rey y el rey escucha lo que dice la palabra. Y cuando el rey escucha lo que dice la palabra, dice que entró en desesperación y fue tanta que se rasgó el vestido. Rasgarse el vestido era una señal de humillación. Estaba rompiendo lo más valioso que podía tener un rey, pero lo estaba haciendo delante de Dios. Se desgarró su corazón. Algo que estaba pasando en su interior lo manifestó a través de esa acción externa. Y aquí entonces vamos al segundo punto. Para ir a un nivel más profundo en nuestra vida espiritual, necesitamos no solo el fundamento, sino un encuentro con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo habrá estado la palabra escondida? Por lo menos 57 años. El tiempo que gobernó su abuelo y el tiempo que gobernó su papá. Porque su bisabuelo, el rey Ezequías, fue bueno. Hizo cosas muy buenas, pero la palabra se perdió. ¿Por qué? Yo siempre me he hecho esa pregunta cuando leo el libro de Crónicas o el libro de Reyes. ¿Por qué? Porque uno empieza a leer que rey uno, que el rey no se murió y el otro, pero al final la conclusión, y yo creo que lo que Dios quiere que vayamos es, ¿por qué si había un buen rey, el siguiente fue malo? Si este amaba a Dios, ¿por qué no amó a Dios? O porque este que no amó a Dios y este que no amó a Dios dieron un nieto que amó tremendamente a Dios. Y la respuesta está en el encuentro con la palabra. Al fundamento ahora le agrego yo el encuentro con la palabra. Pero ahí no termina el proceso del rey Josías. Porque al encuentro con la palabra, hay mucha gente que se ha encontrado con la palabra, pero en su vida no ha pasado nada. Y es porque hay una clave que aprendemos de él, es valorar la palabra. Punto 1, fundamento Dios. Punto 2, encuentro con la palabra. Punto 3, valorar la palabra, apreciar la palabra, amar la palabra. Y eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos aquí. Cuando yo vaya ahora al centro y le compre el cuaderno, le digo, aquí está el cuaderno, este es su primer cuaderno y yo voy a velar porque usted empiece a aprender a amar la palabra. Él no tiene revelación, él todavía no ha vivido experiencias que tú y yo tal vez sí, que nos llevan a decir, yo amo la palabra, pero le estás enseñando a tu hijo desde ya a amar la palabra. No más hijos sentados ahí sin escribir nada, sin hacer nada. No, porque le vamos a enseñar a amar con la palabra. Cuando tú amas la palabra, la puerta que se abre es la revelación. Jeremías le enseñó a Josías a amar a Dios. No se lo enseñó su papá, no se lo enseñó su abuelo, se lo enseñó a alguien que amaba la palabra. Y a través de ese amor, Jeremías le abrió la puerta para que Josías pudiera tener revelación.
La palabra fue la que le abrió los ojos. Él dijo, ¿qué estamos haciendo nosotros como nación? Cuando él escuchó todo lo que la ley pedía, dijo, no estamos haciendo absolutamente nada de lo que Dios nos pide. Y pidió confirmación. Mandó a unos emisarios a que visitaran a la profeta del lugar. Y le dijo, mire, hemos escuchado esta palabra, me tiene consternado. Quiero saber si lo que dice ahí es verdad o no. ¿Cómo saber eso? Y la profeta le dijo, todo lo que dice Dios ahí es verdad. Y el mal que Dios ha profetizado a una nación por no leer la palabra, por no amar la palabra, va a sobrevenir, pero no durante tu reinado. Porque Dios ha visto que tú te humillaste delante de la palabra. Entonces nosotros necesitamos tener el fundamento, leer la palabra, pero para que haya revelación tenemos que empezar a valorarla. ¿Por qué hay que valorarla? Tú te puedes preguntar, ¿pero por qué hay que valorar la palabra de Dios? Bueno, hay 2 versículos poderosos que nos dicen por qué debes valorar la palabra. El primero de ellos está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, vas a valorar la palabra porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no es cualquier autor. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro en nuestra vida. Cuando tú abres la Biblia, no es cualquier persona quien la escribió. Claro, Dios usó a los hombres, pero detrás de cada hombre que escribía estaba la inspiración de Dios. Y de esa manera tengo que empezar yo a ver la palabra. Cuando yo abro la palabra, tengo que ver la que es la inspiración de Dios. Y luego el apóstol Pablo nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hay que valorar la palabra? Porque es útil, porque me enseña. ¿Qué es lo primero que hace la palabra de Dios? Te enseña que lo que es correcto. Porque uno cree que sabe lo que es correcto, pero en el fondo uno tiene un enredo en su cabeza porque el mundo nos enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces todo está desvirtuado, todos los valores están alterados, todo está al revés, el mundo está al revés. La gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero la Biblia nos enseña el camino correcto. Si alguien se va a casar, la Biblia nos dice que el mejor estado para una persona es el matrimonio. Salomón dijo, el que haya esposa, haya el bien. Pero el mundo nos está diciendo que es mejor que te quedes solo, que no tengas hijos, que es mejor adoptar un perro o un gato que tener un hijo. Pero el Señor no dice eso en su palabra, dice fructifíquense. La plenitud del matrimonio está en la fructificación. Tengan hijos, llenen la tierra. Ese es el deseo de Dios, nos enseña. La Biblia nos enseña que el matrimonio es un pacto que no se rompe, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Entonces yo entro en un pacto matrimonial. La Biblia nos enseña que el hombre debe ser esposo. ¿De cuántas esposas? ¿Cuántas mujeres? ¿De cuántas? ¿De cuántas? Una. La Biblia, ¿quién lo enseña? La Biblia. Que cuando yo vaya a hacer negocios, ¿cómo debo hacer los negocios? ¿Altero las balanzas o no las altero? No, a Dios le gusta la honestidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales entre novios? Porque el mundo dice, prueba, conoce, qué tal que no encajen ahí, eso no cuadre la cosa. ¿Qué dice la Biblia? Que no se debe hacer porque la relación es para el matrimonio. Eso dice la Biblia. ¿Quién te enseña todo eso? La Biblia. ¿Qué tiene de común la luz con la oscuridad? Nada. ¿Nos lo enseña quién? La Biblia. La Biblia nos enseña que en la boca hay poder de vida y de muerte. Yo decido. ¿Entiendo eso? ¿Quién me lo enseñó? La Biblia. Que cuando yo hable, que yo hable para edificar, no para destruir. ¿Eso quién lo enseña? La Biblia. La Biblia, en segundo lugar, de acuerdo al apóstol Pablo, dice redarguye. Revela lo que está mal en nuestra vida. Eso es redarguir. Fue lo que le pasó a Josías. Cuando le leyeron la palabra, él escuchó la palabra y dijo, ups, estamos mal. Cuando yo leí la palabra con amor, cuando yo empecé a valorar y apreciar la palabra, la leí y dije, uy, yo esto nunca lo había visto.
Yo no lo había entendido. Se abrieron mis ojos porque viene la revelación y dije, yo tengo que hacer ajustes. Y ese es el siguiente punto, corregir. Entonces nos dice, si estás en esto, deja. Por eso la Biblia dice, y el que robaba, que no robe más. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Corrigiendo, lo redarguya. Si usted se sintió afectado porque, sí, le estoy robando el tiempo a la empresa por andar viendo páginas de internet cuando no debo. Eso es robar. Y el Señor lo redargulló y usted corrige, entonces no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Corregir significa enderezar lo torcido. Instruir es formarnos. Nos capacita para vivir como hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios es útil y por eso yo debo amar la palabra. Gracias porque ahí hay corrección, gracias porque ahí hay lineamientos, hay instrucción, hay enseñanza. Pero no siendo suficiente eso, hay otra razón poderosa, Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 el autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, si aún no estás convencido de que hay razones suficientes para amar la palabra, te voy a dar otras 4 razones más. Porque es útil, porque nos enseña, porque nos redarguye, nos instruye, nos capacita, nos corrige. El autor de Hebreos dice, es viva. Es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea viva? ¿Qué significará que la palabra de Dios está viva? Que tiene vigencia. Mira el de la que le tiene vigencia. Tiene vigencia. Si Pablo a la iglesia de Corintios le dijo en 1 Corintios 6:9 que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los borrachos, los afeminados no entrarán en el reino de Dios, ¿ha perdido vigencia? Eso sigue siendo, es un principio bíblico. Si la Biblia a través de Salomón dice, honra al Señor con todos tus bienes y prosperarás, ¿habrá perdido vigencia? Si Abraham honró a Melquisedec con los diezmos, ¿será que eso ha perdido vigencia? Viva significa que está vigente. Sí, se escribió para una cultura, se escribió para un grupo, pero hoy está vigente para nosotros, en nuestro tiempo. Ahí no había ChatGPT, no había WhatsApp, pero en el fondo el corazón del hombre es el mismo y el principio está vigente. Por eso la palabra de Dios debemos darle valor, es eficaz, produce resultado. Cuando uno lee la Biblia se sana. Cuando uno lee la Biblia se restaura. Él levanta al caído. ¿Quién no se llena de esperanza cuando lee el Salmo 23? Usted está desesperado por la economía y usted lee el Salmo 23 con revelación y escucha lo que el Señor le está diciendo. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Usted está pasando tiempos difíciles. Alguien me llamaba y decía, por favor, oración por este familiar. Está pasando el valle de sombra de muerte. Pero cuando tú tienes revelación, tú le puedes decir, aunque tú pases por el valle de sombra de muerte, no temerás porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Pero esa revelación viene cuando tú amas la palabra. Por eso es eficaz. Dice que penetra. Y ella dice, parte el alma y el espíritu. Y llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Llega hasta lo más profundo, a donde nadie más ha podido llegar. La palabra me ha sanado en lugares donde nadie, ni el amor de mi papá, ni el consentimiento de mi mamá, ni nada, donde nadie había podido llegar. Él llegó con su palabra y trajo a mi vida sanidad. Porque la Biblia dice que Él derrama bálsamo al corazón quebrantado. A donde nadie puede llegar, a donde las palabras de ningún ser humano van a llegar, la palabra de Dios sí va a llegar. Por eso la Biblia dice en Efesios 1:23 que Él es la plenitud. Él es la plenitud. Él va a llegar a tu vida, a tu corazón. Hasta los tuétanos reciben vida de parte del Señor. La maldición quiere llegar hasta los huesos. Cuando usted lee el Salmo 109, 18, dice, y
se puso un vestido de maldición y penetró sus huesos y sus entrañas. Hasta allá quiere llegar la maldición, pero la bendición de Dios quiere llegar lo más profundo en tu vida. La maldición no llegará hasta donde quiere ir, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios nos ayuda a discernir. Siempre evaluará las motivaciones de nuestro corazón. Creo que son elementos suficientes para uno empezar a decir, yo tengo que empezar a amar. Recuerde que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Por eso yo le estoy enseñando a mi hijo, aprende, tienes que tomar la decisión. Todos los días te vas a levantar, todos los días vas a ir a buscar al Señor, todos los días con la revelación, con lo que Él entienda, vas a leer este versículo. ¿Qué te habló Dios? Lo que Él te habló a ti. Cuando venga tu hijo aquí también, tú vas a hacer el Jeremías que le vas a decir, vas a notar lo que Dios te está hablando a ti. Porque el amor es una decisión. Yo decido, yo quiero. El fundamento es decisión, el fundamento es determinación, el encuentro con la palabra, el amor por la palabra. Pero eso hay que sumarle un cuarto punto. Hay que aprender a meditar en la palabra. ¿Qué es meditar? Las corrientes espirituales de Oriente dicen meditar es vaciar la mente. Pero el Señor a Josué le dijo, es todo lo contrario. Le dijo, Josué, llena tu mente de la palabra. ¿Quieres que te vaya bien en todo y tengas éxito en lo que vas a hacer? Medita en la ley del Señor de día y de noche. No es vaciar la mente, es llenar la mente de la palabra. Es profundizar en lo que la palabra me está diciendo. Es meditar, es redundar una y otra vez, es rumiar la verdad de Dios hasta que moldee mis decisiones. La palabra de Dios es viva y va a penetrar. Y Dios te va a dejar cosas sembradas en tu corazón que tú tienes que empezar a ¿qué? A repetir ahí adentro. Hay cosas que a uno le duelen, aunque uno se haga el desentendido. No sé, yo le estoy hablando de mí. Cuando yo oía la palabra, alguien predicaba una palabra que a mí no me gustaba. Yo sentía el puyazo en el corazón, pero trataba de hacerme el loco. Pero en la semana, ¿qué? ¿Será que lo que me dijeron es verdad? ¿Será que yo tengo que dejar de hacer esto? ¿Será que yo tengo que cambiar mi manera de hablar? ¿Será que yo tengo que cambiar mi manera de tratar a las personas? ¿Será que yo tengo que dejar de mirar internet en mi trabajo? ¿Será? ¿Eso qué es? Meditar. La meditación es la que trae transformación. Hay gente que se queda en el fundamento. Dios, y viene a la iglesia y escucha una palabra, pero no medita en la palabra. No profundiza, no repite una y otra vez. Y el salmista en el Salmo 1 dice lo siguiente, en el Salmo 1:2 dice, él empieza diciendo, bienaventurado aquel que no anda en el camino del pecador. Bienaventurado aquel que no se sienta en la silla del juicio. Bienaventurado aquel que no se junta con los burlones, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahí está el proceso de Josías. Ahí está el proceso de Josías. ¿Dónde va a empezar tu transformación y mi transformación? Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Para ti leer la Biblia es una delicia o un tormento. Es que si yo no leo la palabra, Germán me saca del curso de Camino de Libertad. Y hacemos la tarea. Los que están en el proceso entendieron el chiste. Los otros los invitamos al proceso para que entienda el chiste. Se volvió una tarea. Pero este hombre ha entendido que todo parte del amor. Se deleita. Ay, Dios mío, ¿qué me vas a hablar? No importa si me corriges, no importa si me redarguyes, no importa si me instruyes, no importa si me enseñas. Yo sé que algo va a pasar en mi vida hoy. Algo va a pasar porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es cortante, tu palabra penetra, tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra trae renovación. Pero eso parte ¿de qué? Del amor.
Y el amor te lleva a meditar, como cuando uno se enamora de alguien. Todo el tiempo está pensando, ¿qué está pensando? Ay. Esa es la delicia de estar enamorado. Medita uno, dice, medita de día y de noche. Y eso te convierte en un árbol plantado junto a corrientes de agua, que aún en tiempos de sequía tú darás fruto. Aún en los tiempos difíciles no te caerás. Tu hoja se podrá ver seca, pero tú estás quedando fruto. Y todo lo que hace, prospera. Aún en tiempos difíciles, tú prosperarás. Pero esa promesa, ¿para quién es? Para el que ha llegado al nivel de la meditación. Pero para meditar necesitas amar. Pero para amar necesitas leer. Pero para poder leer necesitas tener el fundamento. Pero ahí no termina todo. Porque Josías nos enseña el quinto paso. Quinto paso. Quinto punto del proceso. Actitud correcta frente a la palabra. A él lo instruyeron, a él lo formaron, a él le ayudaron. Él empezó a amar la palabra, a querer obedecer a Dios, a amar a Dios. Escuchó la palabra, fue confrontado por la palabra, lo corrigió la palabra, pero Dios encontró en su corazón la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Cero justificación, cero excusas. Cero justificación, cero excusas. ¿Cuál fue la actitud que Dios encontró en el corazón de Josías? Cero justificación. Porque él hubiera podido decirle, pero a mí nadie me había hablado de esto. Mi papá nunca me enseñó de eso. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué culpa tengo? Él dijo, no. Se rasgó el vestido. Se humilló delante del Señor. Y nos enseña la actitud correcta frente a la palabra. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Quebrantamiento, humillación, sometimiento. Te habla Dios, quebrántate, humíllate y sométete. Si Dios lo dice, así hay que hacerlo. Yo lo viví en mi propia vida. Un día el Señor me confrontó hace muchos años estando soltero y me dijo, este estilo de vida no me gusta. Este no es el propósito que yo tengo para ti. Me confrontó y yo me quebranté. Mi corazón se arrugó porque ya empezaba a amar la palabra y porque quería estar bien con Dios. Me arrugué, mi corazón se entristeció, lloré, porque la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios te está enseñando algo y está mal, te va a poner dolor en tu corazón y es un dolor bueno. Cuando sientas ese dolor porque estás haciendo algo equivocado, agradécele al Espíritu de Dios porque te está diciendo tienes que cambiar, tienes que corregir, eso que estás haciendo no está bien y es un dolor bueno porque lleva al arrepentimiento. Quebrantamiento te debe llevar, el quebrantamiento te debe llevar al arrepentimiento, al cambio. Yo le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi papá, le hablé mal a mi mamá, hice mal las cosas en mi trabajo, hice este negocio torcido y ahí viene el quebrantamiento que te va a llevar al sometimiento. Porque Dios lo que finalmente busca, y ese es el paso número 6, que actúes conforme a su palabra. La evidencia de un corazón que ha sido tocado en profundidad por la palabra es la obediencia. Él recibió la palabra, su corazón ya estaba preparado porque amaba lo que Dios le decía. Valoró la palabra, meditó en ella, consultó al profeta, regresó la palabra, la analizó, la interiorizó, la recibió con la actitud correcta y eso lo llevó a la acción. Porque Dios no quiere que te quedes solo en emociones. Hay gente que uno le predica y llora, pero cuando salen de la iglesia, su actitud no cambia. Porque Dios no quiere tus lágrimas, Dios no quiere tus sacrificios. Yo ya fui a la iglesia, ya Dios agradece que fui hoy domingo. Pues Dios te dice lo que le dijo a Israel: yo no les estoy pidiendo sacrificios, yo lo que quiero y demando de ustedes es obediencia. Porque uno cree que Dios queda impresionado porque uno viene. Así era yo. El sábado me emborrachaba y el domingo iba a la iglesia y yo le decía: aquí estoy, aleluya. Y el Señor me decía: yo no quiero eso, yo quiero obediencia. Eso no es la clase de vida que Dios quiere. ¿Qué espera Dios de ti? Obediencia. Dilo conmigo: Dios espera obediencia. Actuó. Y mire las reformas que Él llevó a cabo.
limpió la nación de la idolatría. La obediencia te va a llevar a limpiar tu vida de la idolatría para que puedas restaurar la verdadera adoración. Restauró el templo, mostrándonos que debemos darle prioridad al lugar donde está la presencia de Dios. Por eso le estoy hablando y le hablaba a usted, papá, a todos los que somos papás, aún tíos, primos, abuelos. Si usted viene con un joven, enséñele esto, que Dios, este es el lugar donde se rinde culto a Dios. Y lo vamos a respetar, le vamos a enseñar a esas generaciones que a Dios hay que honrarlo, que a Dios hay que respetarlo, que la presencia de Dios no se puede tomar a la ligera. Eso fue lo que hizo Josías y eso es lo que debemos hacer nosotros también a la hora de llegar a este lugar o a cualquier lugar. Entre a orar al lugar secreto, tiene que ser con reverencia, con respeto, priorizar la presencia de Dios. La tercera reforma que él hizo fue honrar la palabra y nos habla de no vivir bajo normas, sino ajustarnos a los parámetros divinos. Porque hay gente que quiere cumplir reglas, pero Dios no está buscando eso. Dios quiere es que yo en mi corazón crea que lo que Él me dice es lo mejor. La cuarta reforma dice que Él renovó el pacto entre Dios y el pueblo. Nos está hablando no de un cambio de costumbres, sino empezar a establecer una comunión con Dios. La quinta reforma eliminó prácticas ocultistas como el sacrificio de niños, la adivinación, el espiritismo, culto falso a dioses. Purificó a los sacerdotes para que sirvieran correctamente. Eso hace la palabra, para que yo le pueda servir, porque Él me dice que yo soy sacerdote de su casa. Tú eres sacerdote. Tenemos que purificarnos para servir en pureza al Señor. Y finalmente celebró la Pascua. La Pascua recordaba el día que Dios los hizo libres de Egipto. Y lo que más me impresiona es que nadie había hecho una celebración como la que él hizo. Ni siquiera David hizo una celebración tan grande. Ni siquiera Salomón, con todo el oro y la plata que era común en su tiempo, hizo una celebración como la que hizo Josías. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque es la invitación a que tú y yo empecemos a hacer cosas que no se han hecho. Dios quiere usarte para que la gente diga, estas cosas no se habían hecho. Nadie la había hecho antes. ¿Por qué? Porque son las cosas que Dios está esperando para ti y para mí. Y termino con esto, para que reflexionemos. ¿A qué nos está invitando hoy el Espíritu Santo? Independiente de la edad que tengas. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 40, 50, todas las edades que pueden haber en este lugar. ¿A qué nos está invitando Dios? A volver a la Escritura. Los que vuelvan a la Escritura serán los que marcarán la diferencia. A uno que le duele, yo le voy a abrir mi corazón y le digo, ¿qué le duele a uno? Que la palabra de todos los que estamos aquí, el 25% la recibirá bien. Esa es la estadística que da la Biblia en Mateo 13. Pero yo espero que el 25% que la está recibiendo, dentro de ese 25% haya muchos jóvenes como Josías. Que sea la generación que va a marcar una historia para toda una nación. Ese es mi anhelo y mi deseo. Y oro y oraba estos días para que el joven pueda oír, porque ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo guardará el joven su camino? Guardando su palabra. Por eso mis hijos tienen que aprender ¿qué? Palabra. Y yo soy el primero que le voy a enseñar. Yo me comprometo a estorbar, a molestar la necedad de mis hijos, porque la Biblia dice que la niñez, la adolescencia, lo único que trae es necedad y tienes que corregirlo. Tenemos que corregirlos. Y yo como pastor de la iglesia voy a empezar a corregir al joven que vea dormido, lo voy a corregir y desde aquí lo voy a corregir, porque no vamos a levantar una generación que no tiene temor de Dios, una generación con desparpajo. Ahí no, vamos a levantar una generación que ame la palabra, que ame a Dios, que sea una generación como Josías, que trae reformas espirituales a su casa, a su familia, a la ciudad, a la nación. Eso es lo que necesita nuestra nación, reformadores espirituales. Y de esa manera podremos disfrutar de lo que el Señor tiene. Jesús, en medio de una festividad, se levantó y dijo: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Pero no es un hambre cualquiera, es hambre de Él. Y vamos a orar hoy para que el hambre por el Señor, por su palabra, se despierte en nuestra vida. Pero para eso se necesita disposición, determinación
La palabra quiere entrar. La palabra quiere limpiar. Y recuerdo hace unas semanas ya atrás, bajé y le dije a los de la alabanza, hoy sentí que me tocó hacer más fuerza en la mano, en lo espiritual, estoy hablando de lo espiritual, para que la palabra pudiera entrar. Me tocó hacer más fuerza, o sea, me tocó luchar. Fue una prédica luchada, una prédica en donde sentía la oposición en el corazón de la gente. Y le dije, salí cansado porque me tocó luchar para que esa espada pudiera penetrar. Y mi oración hoy es que tu corazón no esté así de endurecido, para que esta palabra sí pueda entrar, porque Dios tiene planes de bien para ti, tiene planes grandes y maravillosos. Él no murió en vano, pero necesitamos un corazón dispuesto. Se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Serás como árbol plantado. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean árboles plantados junto a corrientes de aguas? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? ¿Qué hubo? ¿Ya hizo la tarea? Porque ¿será que a los 10 años, a los 11 años quieren leer la palabra? Hoy vamos a la iglesia. No me importa. No, que el fútbol, nada. Después, si quieres ir a jugar fútbol, yo hablaba con un papá y le dije, mire papá, con todo respeto le voy a dar un consejo. Está bien, todas las escuelas, puede jugar todo el fútbol que quiera, pero tráigalo primero a la iglesia. Que quiere jugar, a las 8 de la mañana hay un culto. Que no quiero madrugar. O a las 8 o no hay fútbol, fácil. Soy un Jeremías. Porque hay gente que viene y le llora a uno, no, mi hijo ya está perdido en el alcohol, mi hijo está perdido en las drogas. ¿Y qué podemos hacer ya ahí? Nada. Porque perdió la oportunidad. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿Quién enseña eso? La palabra. Entonces yo le doy valor a la palabra. Amén. Le invito a que se ponga de pie, oremos un minuto. Señor, queremos ser el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Queremos ser los reformadores de nuestra casa, de nuestra familia. Por eso hoy nos humillamos, como cuando Josías escuchó la palabra y se rasgó el vestido en señal de humillación. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón porque no le hemos dado el valor y la reverencia a tu palabra. Perdónanos, porque se nos ha olvidado que ha sido inspirada por ti, que es útil, que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, que nos instruye, que es viva, eficaz, que penetra, que transforma. Perdónanos. Pero hoy oramos en el nombre de Jesús y despertamos en nuestro interior, y hoy todo lo que ha apagado el amor, y hoy todo lo que ha enfriado el amor, hoy lo rompemos. Esos témpanos alrededor de nuestro corazón yo los quebranto en el nombre de Jesús y empiezo a tomar la decisión de seguir tu palabra, de leer tu palabra, de ser constante a la hora de leer tu palabra, de esforzarme en leer la palabra. Y empiece a declarar hoy por la fe que usted ama la palabra. Yo amo la palabra. Tal vez se apagó el sentimiento, dice usted, se apagó, sí. Eso fue un sentimiento, pero hoy la decisión la enciendo en el nombre de Jesús, porque no voy a vivir por emociones, yo vivo por fe en el nombre de Jesús. Trae amor por la palabra. Espíritu de Dios, tu palabra nos enseña que tú eres quien pones el querer como el hacer, y yo oro hoy para que aquí todo aquel que tiene el corazón dispuesto pueda empezar a sentir el deseo, la necesidad, el hambre y la sed que se manifiesten en nuestro espíritu. Que yo empiece a tener hambre, que yo empiece a manifestar la sed por tu palabra. Yo quiero llegar al nivel de meditar tu palabra, el nivel que trae transformación. Usa tu palabra. Yo quiero ser el árbol, porque sé que a mi vida vendrán los tiempos de sequía. Palabra lo dice, que en el mundo hay aflicción, pero cuando llegue ese día, esa hora, yo quiero estar arraigado en tu palabra. Yo quiero ser
ese árbol que aún en tiempo de sequía da fruto, que aún, como dice el Salmo 92, en mis tiempos maduros de la vida, yo quiero dar fruto, porque así lo dice tu palabra. Florecerán los que están plantados en los atrios del Señor. Serán como la palmera del desierto, como el cedro del Líbano. Aún en los tiempos maduros ellos darán fruto. Yo quiero ser un hombre, una mujer que dé fruto aún en la madurez de mi vida, en el nombre de Jesús. Cuánto amo tu palabra, me deleito en ella. Hoy por la fe lo declaro, lo profetizo sobre mi vida en el nombre de Jesús, que los velos caen, que hoy, Señor, toda ceguera espiritual me deja, que toda sordera espiritual hoy sale de mi vida en el nombre de Jesús. Yo hoy empiezo a ver tu palabra y a declarar que amo tu palabra. Profetícelo usted, declárelo con su propia boca. Dígale, Señor, yo amo tu palabra. Y si usted está al lado de su hijo pequeño, de su hijo menor de edad, de ese jovencito, ahora declárelo, dígale, hijo, vamos a declararlo en el nombre de Jesús, que yo amo la palabra. Póngale la mano, impóngale la mano y dígale, yo soy el Jeremías de tu vida. Yo soy ahora quien te va a ayudar, te va a animar, te va a estorbar también la necedad en el nombre de Jesús. Profetizo sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús, que amarás la palabra, que es la tierra fértil que recibe la palabra en el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro que tu entendimiento se abre para comprender la palabra de Dios. Profetizo lo bueno sobre tu vida, cosas de bien en el nombre poderoso de Jesús, que conocerás la bondad del Señor en una dimensión extraordinaria en la autoridad de Cristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hijo, levántate y resplandece. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Declara lo que dice número 6. Oh, hijo mío, yo hoy te bendigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti, que tú conozcas el lado compasivo y misericordioso del Señor y que Él te llene de mucha paz en el nombre poderoso de Jesús. Yo desato tus ojos para ver, yo desato tus oídos para escuchar lo que no se ha visto, lo que no se ha oído, lo que no ha subido al corazón del hombre. Proclamo, declaro, establezco sobre tu vida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo con toda bendición espiritual, hijo mío. Te bendigo para que alcances cosas mayores de las que tal vez nosotros hemos alcanzado en el nombre de Jesús. Y declaro una generación ávida, deseosa, necesitada. Yo profetizo hoy sobre las generaciones en el nombre de Jesús, que tendrán hambre y sed, y producto de esa hambre y de esa sed serán saciados por el poder del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios en el libro de Joel, tendrán sueños. Sobre ellos viene ahora el poder del Espíritu de Dios. Sobre toda carne es derramado el poder del Espíritu de Dios. Por eso amamos tu palabra, porque hoy hay bálsamo que se derrama para traer sanidad al corazón quebrantado. Si usted llegó con alguna necesidad, alguna situación, una circunstancia adversa en su vida, levante sus manos ahora, porque está escrito. Yo solamente profetizo lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Él te está ungiendo ahora. Él está sanando ahora al que vino desvalido, necesitado, compungido, que vino apagado, atribulado. Hoy recibe el bálsamo que trae sanidad, el bálsamo del Espíritu Santo. Al que venía y se sentía preso, al que se sentía oprimido, al que se sentía en una cárcel, en una mazmorra de oscuridad. Hoy en la unción del Espíritu declaramos: sal de la cárcel, sal ahora, eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la libertad, porque Dios te ha hecho verdaderamente libre en Cristo. Ahora recibe la libertad, recibe la libertad. Sal ahora de la depresión, sal ahora de la tristeza, de la desolación. Todo pensamiento de muerte lo reprendemos en el nombre de Jesús. Si necesitas paz, levanta tus manos y recibe el regalo. Jesús lo habló, lo declaró, le dijo: yo les voy a dar mi paz.
Mi paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no te puede dar. Se recibe paz por la fe en la mente y en el corazón. Recibe la paz, recibe la paz. Todo lo que te intranquiliza, todo lo que no te deja dormir, lo que te perturba en tu alma, hoy se va, sucumbe ante el poder de la paz, porque el Señor es nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará. Eso dice su palabra, y su palabra no vuelve vacía. Él nos lleva hoy a descansar en delicados pastos, junto a aguas de reposo nos pastorea. Él nos guiará. Si hoy estás necesitando dirección, el Señor te dice: yo te guiaré por sendas de justicia, por amor de mi nombre. Si necesitas fuerza, Él dice: mi vara y mi callado te infunden aliento. Recibe el aliento. No he terminado contigo. Jacob un día se sentía que ya no podía más, y el Señor le dijo: Jacob, Jacob, no he terminado contigo, no he terminado contigo. Hoy viniste cansado, diciéndole: Señor, estoy que tiro la toalla. Pero hoy el Señor te dice: yo te infundo nuevas fuerzas. Porque el gozo que viene a tu vida a través de mi espíritu te da fuerza ahora. Y por eso el débil, como dice la palabra, empieza a proclamar: soy fuerte, soy fuerte. Desde mi interior, Pablo dijo: yo me voy desgastando por fuera, pero por dentro me estoy haciendo fuerte. Decláralo hoy en el nombre de Jesús. Si así llegaste sintiéndote: Señor, me siento achacado, me siento que me duelen los huesos, dile: aunque por fuera me estoy desgastando, ahora me estoy renovando por dentro. En el nombre de Jesús. Yo llegué triste, Padre, yo llegué desolado, yo llegué atribulado, pero como dijo el salmista, ahora viene el gozo. El gozo es este día, a esta hora, porque Él dijo: yo estuve triste en la noche, pero ahora viene el gozo. Levanta tus manos y recibe el gozo del Señor. Recibe, recibe, recibe lo que el Espíritu de Dios tiene para tu vida hoy, en el nombre de Jesús. Hoy levanten las manos los cansados, los abatidos, los atribulados, porque el Señor nos hace libres. Dice: pueblos todos, batan las manos, alaben al Señor con voz de júbilo, porque donde está el Espíritu Santo, está escrito, dice: hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, dale libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu en esta mañana. Dale libertad en tu corazón y dile: yo te alabo, yo te exalto, yo te glorifico. En la prueba yo te alabo, en la dificultad yo te alabo, en los problemas yo te alabo, porque está escrito que Él es el ancla. Él es el ancla, Él es la fuerza, Él es la fortaleza. Si te sientes solo, declara lo que dice la Biblia: aunque padre y madre me hayan dejado, tú no me dejarás, tú no me desampararás, porque hay promesa de amor eterno. Porque Él dice: yo siempre te amaré, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tienes temor y te sientes perseguido, dile: Padre, yo creo que aunque un ejército acampe contra mí, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, dile que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no teme, porque aunque contra mí se levanten guerras, yo estoy confiado, yo estoy confiado. Si llegaste desanimado, declara lo que dijo David. David dijo: yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo voy a ver la bondad de Dios, yo voy a ver la bondad de Dios en la tierra. No hay que esperar la eternidad para ver la bondad del Señor. Yo la veré, yo testificaré de las cosas grandes y poderosas que Dios es capaz de hacer. Cosas que no se han visto, cosas que no se han escuchado, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que el Señor va a hacer en mi vida. Él lo va a hacer. El que comenzó la obra en mí, decláralo sobre tu vida ahora. Él lo va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar ahora. Recibe, 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 recibe. Recibe del Espíritu, recibe, recibe. Sobre toda carne fue profetizado por Joel. Se cumple en nuestro tiempo. Sobre toda carne derramaré mi Espíritu. No hay limitación de edad. En el grande, en el pequeño, hay derramamiento del Espíritu. Solo recíbelo. Recibe. Recibe del Espíritu. Elías lo buscaba en el ruido, pero realmente el Señor estaba en el soplo.
Recibe el soplo de Dios. Es por fe. Activa tu fe. El Señor quiere que tú tengas una experiencia con Él hoy. Jacob se acostó sobre una piedra y en ese lugar tuvo una experiencia con Dios. Cierra tus ojos para que puedas ver a Dios. Ciérralo, cierra tus ojos. Y Jacob vio una escalera y de ángeles que subían, bajaban. Y cuando despertó dijo: este lugar es casa de Dios. Recibe. Él sabe de qué tienes necesidad. Y profetizo sobre ti: mi Dios pues os suplirá todo lo que tú necesites. Mi Dios te suplirá todo lo que tú necesites. Física, emocional, mental, financieramente, laboralmente, matrimonial, con tus hijos. Mi Dios te suplirá todo lo que tú necesites. Pero que sea hecho conforme a tu fe. Vamos, levanta tus manos como señal de fe y dile: Señor, yo te creo que tú me vas a suplir todo lo que yo necesito, conforme a tu riqueza en gloria, en Cristo Jesús. En su presencia hay plenitud de gozo. Adorémoslo ahí en su presencia un minuto más, ya para terminar. Dile: te amo, Cristo, te amo. Amo tu palabra. Cristo, yo te amo. Mientras adoramos, algo va a pasar. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera. Algo va a pasar en tu matrimonio, en tu casa, en tu vida, en tu trabajo. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Te quiero decir algo de parte del Espíritu de Dios ya para terminar. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Dios le habla a un gran rey, Josafat. Josafat tenía temor, venían los enemigos a invadir la tierra. Y el Señor le dijo: quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Y luego le dijo: la forma como vas a enfrentar tu batalla es con adoración. Y el rey mandó a los adoradores adelante. Eran sus armas. Y cuando llegaron al campo de batalla, ya Dios los había derrotados. Ya los había derrotado.
Y yo estoy seguro de que Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida hoy, pero es con la adoración. Y nos vamos a tomar 2 minutos más para que no se afane por el tiempo. No me voy a pasar más de eso, 2 minutos más. Pero con el corazón le vas a cantar a Dios, como llegó Josafat y creyó que con la adoración podía romper ataduras, ligaduras en su vida, en su casa, en su familia. Cualquiera sea la circunstancia hoy, créeme que la adoración tiene el poder de derribar enemigos, en el nombre de Jesús. Así que te animo a que levantes tus manos y por última vez le digamos: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y terminemos agradeciéndole a Dios con nuestras manos en alto, porque su Espíritu nos da lo que cada uno necesita: paz, gozo, paciencia, dominio propio, fe, mansedumbre, el fruto de su Espíritu, temor de Dios. Gracias, Señor, porque eres propicio a mi necesidad. Yo te doy muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.